Soy la doctora Buscaglia, Susana Buscaglia, y en este momento vamos a hablar de algo que creo que es muy interesante. Hemos armado con la doctora Raquel Ferrazano de Solvay y la licenciada Natalia Solvay, hemos armado lo que nosotros llamamos sistema síntesis, que es una recopilación de una serie de técnicas que tratamos de sistematizarlas para poder ofrecerlas y que los alumnos tengan métodos, nuevas herramientas de fácil aplicación. Lo dividimos en sistema síntesis e integración, que creo que la doctora Raquel Ferrazano de Solvay ya estuvo conversando de todo esto, y digamos como que a mí me toca hablar de sistema síntesis energía. Ya les voy a comentar cuáles son las técnicas que hemos agrupado, sumamente interesantes. Ustedes saben que en general partimos de la noción de trauma y del efecto disruptivo que tiene el trauma en el sistema nervioso central. Estas técnicas tienen por ahí un denominador común, las técnicas de energía, y es que trabajamos mucho con lo que se llama test muscular. Es una herramienta que en pocos minutos voy a pasar a explicarlo, pero quería comentarles que las técnicas que comprende el sistema síntesis e integración son kinesiología del aprendizaje, que es Brain Gene y perfiles de organización cerebral, kinesiología de la salud, que es con ejercicios de Touch for Health, y kinesiología emocional. Son generalmente en un fin de semana, se pueden aprender estas técnicas y se aplican para una serie de problemas tanto físicos, emocionales, y en el caso, por ejemplo, de Brain Gene, específicamente para problemas relacionados con el área del aprendizaje, aunque después de desbloquear algún problema que tenga la persona, también desbloqueamos situaciones emocionales que hay atrás. Bueno, en este momento entonces quisiera hablarles de lo que es Brain Gene. Acá les voy a mostrar, son una serie de ejercicios muy sencillos. Son 26 ejercicios que creo que la genialidad del Dr. Denninson, que es el creador de esta técnica, es que estos ejercicios tienen una relación específica con diferentes áreas del cerebro. Para darles una idea un poco más amplia, les puedo decir que es como si lleváramos nuestro cerebro a un gimnasio y le pusiéramos pesitas. Otra cosa interesante que tiene es que este modelo, este sistema, esta técnica terapéutica permite trabajar con personas desde 4 a 104 años. Es decir, que abarca todas las etapas evolutivas de las personas. Por ejemplo, en niños ya vamos a ver lo excelente que es. Y en los ancianos, por ejemplo, bueno, considero que es hasta un factor de contacto social, por el hecho que ayuda a mejorar la relación con el cerebro, la vista, el oído, etc. Ya lo vamos a hablar oportunamente. Así que son técnicas realmente muy poderosas, técnicas rápidas, que ustedes saben que este tipo de técnicas, yo lo estuvo conversando la doctora Raquel Solvay, son técnicas en donde rápidamente podemos desbloquear situaciones y rehabilitar a la persona. Por ejemplo, una de las premisas dentro de la terapia de Brain Gene o gimnasia para el cerebro es que hacemos referencia a los 3 cerebros que existen metafóricamente, ¿no? Está el cerebro de la supervivencia, el cerebro emocional y el cerebro cognitivo. Bueno, muchas veces a raíz de traumas o de diferentes situaciones, tanto niños como adultos, hay veces que están trabajando con el sistema de supervivencia, es decir, que están con un nivel de estrés en donde la parte emocional y la parte cognitiva es como que desaparece, porque cuando estamos muy estresados, digamos que lo más importante es la supervivencia para la persona. Es como si existiera un disyuntor mágico que cuando estamos frente a una situación de estrés hace que ese disyuntor anule estas otras 2 partes del cerebro. Son personas que por ahí empiezan una cosa y no la terminan, o empiezan varias cosas a la vez, o como que tienen una mala relación en torno a él y al entorno que lo rodea. Por ejemplo, muchos chicos con problemas de aprendizaje o hiperactivos o déficit de atención, encontramos que están como anclados en este
hemisferio de la en esta parte del hemisferio de la supervivencia, y no se pueden mover con la elasticidad natural que exige un aprendizaje. Bueno, estos ejercicios permiten hacer, como ya les dije anteriormente, conexiones con el cerebro, y al hacer estas conexiones potencian y mejoran el aprendizaje. Quiere decir que no solo lo podemos utilizar en situaciones en donde hay, por ejemplo, problemas muy específicos, sino que también se puede utilizar para mejorar o potenciar el aprendizaje. Otra de las características que tiene es que, así como que les dije que teníamos estos tres, digamos, hemisferios, tenemos un menú específico para trabajar con situaciones de las personas que están a nivel supervivencia. Tenemos otro menú específico para trabajar con problemas emocionales, y también hay otro menú específico para trabajar con problemas que tienen que ver con la lateralidad, con la falta de integración cerebral o con los trastornos cognitivos o, bueno, problemas en general del aprendizaje. Aparte de estos dos menús, BrainGene tiene algo que yo considero que hace que sea realmente una tecnología de avanzada, es que está compuesto también por diferentes menús. Acá yo les voy a mostrar una lámina en donde hay algunos de los menús. Por ejemplo, tenemos un menú para actitudes positivas o para mejorar el estrés. Este es un menú en el que trabajamos muchas veces cuando las personas vienen o muy estresadas, o a veces hasta lo podemos utilizar al final de una sesión como para terminar de procesar toda la movilización que se hace en una terapia. También hay un menú que tiene que ver con la visión, con la escritura, con la audición, y permite mejorar hábitos en relación al estudio. Y pensé que podía ser interesante comentarles que algunos casos en relación al menú, por ejemplo, de la escritura. Yo tengo en el libro, uno de los libros que hemos publicado en Terapia Avanzada, es una persona ya de 50 años que padecía de un temblor esencial. Su mano era como, temblaba. Tal es así que fue a ver un neurólogo porque estaba tan preocupado, pensaba que seguramente era algún trastorno severo que tenía, y el neurólogo, digamos, que lo alivió al decir que era, digamos, que no tenía ningún problema. Pero lo interesante es que vino a la consulta y él escribía como si fuera las letras como con un electroencefalograma. Su mano, digamos, temblaba. Empezamos a hacer los ejercicios de BrainGene relacionados con la dimensión de la escritura, y lo curioso es que al empezar a hacer los ejercicios, la persona comenta que durante mucho tiempo él había estado estudiando y que había el patio del colegio, que había padecido mucho frío, y bueno, de ahí empezamos a deducir que posiblemente él empezó a escribir con ese tembleque, porque en realidad temblaba de frío, de miedo, pero era como que le había quedado esa particularidad. Tal es así que, después de hacer los ejercicios, sorpresivamente, él se dio cuenta que podía escribir las letras o dibujarlas de una manera muy diferentes. Por ejemplo, yo acá les voy a mostrar cómo esta persona había aprendido a escribir con ese patrón de temblar. Y miren ustedes lo que es, después de trabajar el menú del equilibrio de la escritura, cómo pudo empezar a escribir con una letra mucho más armoniosa. Bueno, los cambios son así de maravillosos y de rápidos. Todo lo relacionado con el aprendizaje nos ocasiona un enorme estrés. Desde el momento que tuvimos que separarnos de nuestros padres, a cuando éramos chicos y estábamos en el colegio, había algo que no sabíamos decir, la burla de los compañeros, etcétera, etcétera. Es decir, en torno al aprendizaje cargamos una mochila tan grande que hace que los dones naturales que cada ser humano nace y que viene con el ADN están absolutamente bloqueados. De ahí que después de trabajar con estos ejercicios es como que la persona descubre habilidades que no sabía que tenía, y a mí me parece eso una maravilla. Bueno, siguiendo con estos protocolos, estos equilibrios que les decía, les hablé del equilibrio de la escritura,
Les quiero hablar del equilibrio de la visión. Me vino a ver una mamá con una nena de 8 años que tenía serias dificultades en el colegio. Tal es así que, bueno, estaba muy atrás, pobrecita, y en el colegio hasta querían de repente suspenderla por unos días. Y bueno, me puse a hacer algunos ejercicios y lo que observé inmediatamente es que al hacer el infinito, ¿no?, y al moverle los ojitos, me di cuenta que los ojitos de ella titilaban todo el tiempo, no hacía un buen recorrido. Y nosotros necesitamos que los ojos funcionen como un solo equipo para que la persona pueda leer, pueda escribir. Y esta nena se ve que le causaba tanta incomodidad el hecho de, hasta que focalizaba, volvía a focalizar y los ojitos se movían, que prácticamente lo que hicimos fue trabajar todo el tiempo este tipo de habilidades, porque hay algo más que nosotros vemos en torno a los ojos, y es que muchas veces vemos que hay emociones atrapadas en los ojos. Tenemos 6 músculos, algunos dicen que el 7º es el párpado. Y, por ejemplo, según en la dirección en que escuchemos algo, el músculo queda como paralizado o trabado y pierde el ojo esa función de trabajar como un solo equipo. Esta nena, había una serie de situaciones familiares que hacía que, bueno, evidentemente esas emociones se habían quedado trabadas en los ojos, y al poder recuperarlas y al dibujar y al jugar un poco, es como que en el trimestre siguiente fue la mejor alumna, y la verdad que fue un orgullo este caso. Tal es así la inteligencia de esta nena que le quise dar un rompecabezas para jugar, y ella me dice: no, eso lo armo yo. Hizo un dibujo, empezó a cortar con una habilidad increíble, y bueno, ella misma se armó un rompecabezas que encastraba perfectamente las hojas de papel. Bueno, y después tengo otro caso así realmente muy lindo, que tiene que ver con el oído, con la escucha. Una nena, ya era una adolescente que tenía prácticamente un oído, no le habían diagnosticado que había perdido el 90% de escucha en un oído. Y al empezar a hacer el menú de la escucha, resulta que a los minutos empezó a sentir que escuchaba perfectamente bien con los 2 oídos. Entonces le pregunté qué fue lo que pensó, qué es lo que había pasado, y me cuenta que ella se había mudado de un país a otro y se ve que había tenido cierta dificultad, ya sea de integración, más dificultad con el idioma, y ese bloqueo hizo que, o esa dificultad hizo que se le bloqueara el oído. Lo interesante es que al recordar esa memoria, inmediatamente se desbloqueó el oído y empezó a escuchar perfectamente bien. Bueno, me parecen cosas así realmente muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, yo creo que BrainGen los invito a que puedan entrar en mi página y que puedan acercarse de alguna manera para que podamos seguir hablando de esto.